Buenos días, doctor y compañeros. En esta ocasión les voy a hablar acerca de los mecanismos de seguridad que impiden el edema y de los líquidos virtuales en el cuerpo. Existen tres mecanismos de seguridad que impiden el edema. El primero es la baja distensibilidad del intersticio cuando la presión del líquido intersticial es negativa. La segunda es la capacidad del flujo linfático de aumentar 10 a 50 veces. Y la tercera es la reducción de la concentración de las proteínas en el líquido intersticial. Para entender el primer mecanismo debemos tomar en cuenta que cuando el líquido intersticial presenta una presión negativa, la distensibilidad de los líquidos es relativamente baja. Entonces, ¿cómo actúa este mecanismo? Cuando la presión hidrostática del líquido intersticial aumenta, este se opone más a la filtración capilar, y cuando esta presión es negativa, hay pequeños aumentos en el volumen del líquido intersticial que provocarán cambios en la presión hidrostática, lo que se opone más a la filtración del líquido hacia los tejidos. De esta manera, la presión hidrostática del líquido intersticial es de menos 3 milimercurios. Esta misma presión debe aumentar esos 3 milimercurios antes de que se comience a acumular grandes cantidades de líquido en los tejidos. Por lo tanto, este mecanismo de seguridad frente al edema actúa en unos 3 milimercurios. En este mecanismo existen dos aspectos importantes. El primero es la importancia del gel intersticial, que es un líquido que está unido en una red de proteoglucanos, donde no hay espacios libres. Además, impide que el líquido fluya fácilmente a través de los tejidos por el impedimento de la superficie en cepillo, y tiene una resistencia elástica a la compresión. Debemos tomar en cuenta que la distensibilidad de los líquidos es baja para las presiones negativas. Cuando esta presión en el líquido aumenta hasta valores positivos, se produce una acumulación de líquido libre en los tejidos, y a esto se le conoce como una acúmula de líquido libre, ya que se puede empujar y separar de la superficie y puede fluir libremente este líquido. Y a esto se le conoce como edema con fobia. Aquí podemos observar una imagen de esto. El segundo aspecto importante es la importancia de los filamentos proteoglucanos, ya que actúan como espaciadores entre las células e impiden que el líquido fluya con demasiada facilidad a través de los espacios tisulares. Ahora bien, el segundo mecanismo de seguridad frente al edema es el aumento del flujo de linfa. Este permite a los linfáticos transportar grandes cantidades de líquido y proteínas en respuesta a un aumento de la filtración capilar, impidiendo que la presión intersticial aumente a valores positivos. Este tiene un mecanismo de seguridad de 7 milimercurios. Y el último y tercer mecanismo es el lavado de las proteínas del líquido intersticial. Como ya sabemos, la concentración de proteínas del intersticio se reduce a medida que el flujo de linfa aumenta, ya que los capilares son impermeables a las proteínas. Esta disminución de las proteínas hace que reduzca la fuerza de la filtración a través de los capilares y por ende se evita una acumulación de líquido. Este mecanismo actúa en unos 7 milimercurios. Es por esa razón que los tres mecanismos juntos actúan en unos 17 milimercurios. Ahora bien, les voy a hablar acerca de los líquidos en los espacios virtuales del cuerpo. Existen tres: el intercambio entre los capilares y los espacios virtuales, los vasos linfáticos drenan las proteínas de los espacios virtuales y por último el derrame. Hay que tomar en cuenta que en el derrame el edema se acumula también en el espacio virtual y también hay una acumulación de líquido en la cavidad abdominal, a lo que conocemos como ascitis. Muchas gracias.